Muy bien, ya hemos visto los conceptos básicos, ya hemos visto grafos dirigidos con costos, hemos hablado de las redes, además hemos hablado un poco para qué sirve, vimos el algoritmo de Dijkstra. Entonces yo quisiera ahorita que hiciéramos como unas pequeñas reflexiones alrededor de todo este tema. Lo primero es, ¿por qué la importancia de entender todos estos conceptos que de cierta manera están agregando un poco de complejidad al tema? Lo primero es que efectivamente estamos formalizando algo del pensamiento de lo que ya venimos haciendo o actuando durante hace mucho tiempo, pero esto es importante para que podamos generar conocimiento alrededor del tema y dispongamos de herramientas para digamos, ponerle más fronteras y caracterizar muy bien lo que estamos haciendo. Muchos de ustedes en sus proyectos hablan del fortalecimiento de las redes, fortalecimiento de los nodos, fortalecimiento de procesos de trabajo en red, pero al momento de aterrizar esto sobre cifras o sobre indicadores que nos permitan concretar eso que estamos planeando como un objetivo del proyecto, muchas veces tenemos dificultades. Entonces aquí es donde el primer elemento que aporta el pensar un poquito más, tener un poquito más de pensamiento complejo alrededor de las redes, aporta lo siguiente, y es, ahora sí vamos a poder decir cómo cambia mi red. Ya vamos a poder decir de manera concreta la amplitud de mi red en el tiempo tal o en el punto tal era X, es decir, el número de nodos, y ahora son tantos nodos. Por lo tanto, puedo decir si mi red se amplió en cobertura, por ejemplo, en el número de nodos, o si disminuyó. Pero no solamente eso, ya puedo hablar también de densidad de la red, es decir, cuántos arcos estoy teniendo allí respecto del número de nodos que tengo planteado en mi red. Entonces, cuando yo ya hablo de densidad en un momento del tiempo y digo esa densidad varió de tal manera, estoy hablando de forma concreta cuánto ha crecido y cuánto ha mejorado o desmejorado mi red. Igualmente, al aplicar Dijkstra, ustedes pueden marcar cambios en su red. Si ustedes en el tiempo o en el momento cero al iniciar el proyecto calculan el algoritmo Dijkstra desde un nodo clave que ustedes tengan y cuánto les cuesta y qué longitud tienen los caminos de mínimo costo a todos los demás vértices, y luego una vez ha cambiado y han replanteado los valores de relaciones en su red, vuelven y aplican el Dijkstra, pueden estar viendo cambios en valores. Esto ya les da, fíjense, en un momentico hemos hallado 3 elementos que nos permiten de una manera técnica y concreta analizar lo que pasa en mi red. Les repito, alrededor de esto hay mucha literatura. Esto puede ser tan sencillo y tan complicado o tan complejo como ustedes lo quieran ver, como ustedes lo quieran analizar. Pueden profundizar mucho más al respecto. Pero inicialmente con que logren medir los cambios en sus redes y, por ejemplo, entiendan para qué pueden aplicar el Dijkstra y qué representa esa disminución de costos o aumento de costos en los caminos. Si ustedes ya logran esas herramientas que les damos, asimilarlas y utilizarlas para interpretarlas en sus contextos, podemos decir que hemos avanzado bastante en la formalización del pensamiento alrededor de las redes. Quisiera también decirles que al hacer ustedes un análisis o pintar ustedes sus redes, también pueden de una manera incluso empírica, sin mucho tecnicismo, planear cómo van a abordar esos contextos, cómo van a abordar esas redes, cómo las van a cubrir. Pueden ir marcando los nodos y saber qué tanto han cubierto y, por lo tanto, si de eso que han cubierto, cuántos caminos han establecido o cuántos caminos de esa red han validado. Rutas críticas, por ejemplo. También puede, por ejemplo, decir ustedes en un momento dado, cuando ya logren graficar su red y ven un nodo o un grupo de nodos por allá para los que no existe camino desde otros nodos,
Entonces ustedes pueden decir que esos nodos están aislados y por lo tanto definir estrategias para incluirlos en su red. Y de pronto sabiendo qué arcos pueden establecer hacia esos nodos clave que están aislados, cuál es la forma más económica o más eficiente de integrarlos a la gran red. También pueden, por ejemplo, analizar subredes en esos grafos y decir, bueno, vamos a intervenir solamente este pedacito, por lo tanto todas estas relaciones o todos estos vértices no los voy a mirar por ahora y voy a poder tener una visión más simplificada de mi red. Hay muchas cosas que ustedes desde su alcance o desde sus contextos pueden aplicar para formalizar más el pensamiento. El llamado aquí es, metámosle un poquito más de técnica a todo eso que venimos haciendo en redes para que podamos no solamente convencer o respaldar nuestras teorías con los financiadores, sino que para nuestra propia tranquilidad podamos a ciencia cierta hablar de que estamos logrando un impacto con nuestras redes. Al final de este módulo, y ya redondeando un poco, yo quería proponerles unas reflexiones. No hay respuestas a esto que les voy a proponer o interrogantes que les voy a plantear. Es simplemente para que ustedes se pongan a pensar en sus contextos, eso qué significa o qué alcance tiene. Lo primero que yo quería decirles es que la Internet ha logrado, que per se es una red, la Internet ha logrado impactar de una manera asombrosa al mundo y de una manera irreversible también. O sea, ha logrado realmente democratizar el acceso a la información y tenemos gran poder en nuestras manos para hacer conocer nuestros proyectos, para difundir nuestras ideas y para fortalecer los vínculos. Todas estas redes de Facebook, Twitter, Sónico, nos sirven para relacionarnos. Muchas veces perdemos el tiempo, nos quitan tiempo, que le mande una carita, que le mande un premio, que no sé qué, que te mande un mensaje, que en el momento dado no podemos leer tantos mensajes, pero en el trasfondo, cuando logramos organizar esa comunidad que está interesada en nuestro tema en un portal, en un sitio donde tengan información en tiempo real o por lo menos información pertinente, puntual y relevante para nuestro objetivo, hemos logrado mucho. Por lo tanto, efectivamente utilizar las redes sociales, utilizar esa red de internet, fortalecer esos nodos y establecer más vínculos, sí es una forma muy interesante de no solo instrumentar nuestra red, sino ver cómo crece. Una pregunta que yo les tenía es, ¿ustedes piensan que cuando organizan una lista de correos, están en un seminario, por ejemplo, sobre legalización de la marihuana, ahora que está de moda el referendo en California? Entonces se reúnen un grupo de expertos y ustedes van allá, los invitan, muchos de ustedes van allá pensando que va a haber una discusión interesante, otros van por los pasabocas, otros van porque necesitan el cumplido para que el jefe vea que fueron, en fin. Y ustedes están allá sentaditos y de repente les pasan una hoja y ustedes escriben su correo electrónico y sus datos. Y alguien, al que le pagan también por eso, agarra esa lista de correos y organiza una lista de correo de legalización de marihuana. ¿Creen ustedes que eso ya es suficiente para armar una red? ¿Eso es una red? Si, por ejemplo, a todos los que en algún momento dado tuvimos problemas con la debacle esta de los créditos hipotecarios, que se encarecieron las casas y todo esto, es decir, tenemos una solidaridad de diagnóstico, todos fuimos víctimas del UPAC o de la VR o la inflación, como lo quieran llamar. Ya per se, por compartir ese problema, somos una red. ¿Qué tareas habrá que hacer para realmente construir una red de personas que fueron afectadas? ¿Cuáles serían los pasos que ustedes seguirían para empezar a conectar esos nodos? Ojo, porque si ustedes se devuelven al concepto de grafo, el concepto de grafo matemáticamente hablando, recuerden que son dos cosas: conjunto de vértices, conjunto de arcos. No basta tener un conjunto de vértices para decir que tengo una red. Y los arcos per se solamente tienen sentido si hay vértices. Muchas veces sentimos que pertenecemos a un grupo por el simple hecho de tener un carnet,
o porque alguien nos representa dentro de una red más grande. ¿Cuál es el alcance de pensar eso? ¿Cuál es el alcance real de que exista una red cuando estamos armando un club? O sea, los miembros de un club son una red. Facebook. Ese ejemplo me gusta mucho. Yo tengo como 80 amigos en el Facebook. Realmente, primero no sé si todos son mis amigos. Definitivamente no con todos tengo contacto. De vez en cuando un mensaje o mensajes triviales que... Pero hay muchos que dijimos, uy, ¿qué uy? Usted está ahí en el Facebook. Ah, sí, inclúyame, sí, yo te incluyo, bla, bla, bla. Y hasta ahí llegó nuestra interacción. Imagínense, hay personas que yo he visto tienen hasta 3.000 amigos. Están en red con esos 3.000 amigos. ¿Cómo son los vínculos entre todos esos vértices? ¿Cuántas redes hay entre mi red de amigos de Facebook? ¿Cuántas subredes hay allí? ¿Qué podría yo hacer con eso? Y una última reflexión tiene que ver con todo esto. La pasión por las redes y mantenerse en contacto a veces nos propone tentaciones a las que tenemos que pensar muy bien si queremos ceder o no. Por ejemplo, dado que yo tengo una red con un montón de personas, cada vez que ocurre algo, bombardeo la red con mensajes para que le lleguen a todo el mundo. ¿Será esa una buena estrategia para cohesionar mi red? Esa información que yo considero pertinente y se la vivo enviando a todos los nodos, ¿estará fortaleciendo mi red o la estará debilitando? ¿O estará fortaleciendo unos nodos y otros se están debilitando? ¿Quién decide cuál es la información interesante para la red? ¿Cuál nodo tiene permiso para originar información a mi red? ¿Cómo debo estimular y qué nodos debo estimular para que de una manera natural la información y lo estratégico se irradie por toda mi red? ¿Qué debo hacer? O sea, ¿qué buscan los usuarios en una red? ¿Cada vez tener más información o cada vez tener menos información pero más pertinente? Con esto me despido de ustedes, espero que el módulo haya sido de su agrado. Cualquier duda ya saben, me contactan por ahí, está en alguno de estos sitios del portal, debe decir dónde hacer clic para contactarme. Lo bueno de este material es que ustedes, si no entendieron algo, paran ahí, eso, ahí abajo hay un botoncito de pausa, paran esta cosa, se devuelven y vuelven y repiten. Alguna vez alguien me dijo que le encantaba esto de las videopresentaciones porque podía hacer repetir al profesor o al tutor cuantas veces quisiera sin que ese o esta se molestaran. Muchas gracias por su atención y ojalá nos veamos pronto presencialmente. Hasta pronto.